Reveladas 5 historias escalofriantes del terror maldito en pueblos rurales ocultos y SINISTROS. Ana había regresado a su pueblo natal, un lugar olvidado por el tiempo donde los ecos de risa se tornaban en susurros inquietantes. Al cruzar los límites de ese paraje desolado, el aire, cargado de una espesa atmósfera, parecía querer advertirle. Las montañas se erguían amenazantes, y los árboles danzaban suavemente, como si supieran secretos que ella ignoraba. Había dejado atrás el bullicio de la ciudad, buscando paz para su hija Valeria, sin imaginar que el verdadero horror acechaba justo entre las sombras de su hogar. Desde su llegada, notó miradas furtivas de sus antiguos vecinos, rostros que alguna vez le habían parecido familiares, ahora distorsionados por el miedo. Las risas se apagaban como si ella fuera una sombra sin permiso de adentrarse. Las ventanas se cerraban al verla pasar, como si su mera presencia fuera un presagio de desgracia. ¿Acaso regresé a un pueblo maldito?, se preguntó mientras un escalofrío recorría su espalda. Las noches en su nuevo hogar eran una condena. Mientras Valeria dormía en calma, Ana sentía ruidos extraños, susurros que le erizaban la piel. Las leyendas de su infancia, aquellas que hablaban de desapariciones y de un aquelarre que acechaba en la oscuridad, reverberaban en su mente. Todo había empezado como un simple cuento, pero a medida que los ecos crecían en la penumbra, Ana comenzó a dudar. ¿Y si esas historias llevaban un grano de verdad? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión se volvía un monstruo en su pecho, especialmente cuando el protector del pueblo hizo su aparición. Su presencia era inquietante, como una sombra alargada que absorbe la luz. Ana podía sentir su mirada penetrante como un cuchillo helado, un recordatorio de que estaba muy lejos de ser bienvenida. La comunidad, en su aparente unidad, escondía algo oscuro. El pueblo vivía bajo el yugo de un secretismo aterrador. Una tarde, tras una noche de insomnio, escuchó un rumor, un ritual de luna llena, una oferta al ser ominoso que había comenzado a acechar la casa. Sus corazones latían al unísono mientras se imaginaban sacrificios. La idea era tan absurda como real, y Ana se sintió arrinconada en sus propios pensamientos. Con Valeria mostrando un interés casi hipnótico hacia el desconocido, el temor creció como un fuego descontrolado. El horror se hizo palpable cuando, al final de la semana, Valeria desapareció. ¿Dónde está mi hija?, gritó Ana, esperando que el eco de su voz trajera respuestas. El miedo se había apoderado de su mente y su cuerpo temblaba de desesperación. Miradas de compasión se volvían miradas de juicio, mientras las sombras de los árboles parecían moverse con una voluntad propia. La comunidad se cerraba, y Ana se dio cuenta de que su confianza había sido una trampa mortal. Así, atrapada entre la realidad y el terror, Ana comprendió que la única salida para rescatar a Valeria era desvelar el terrible misterio que se cernía sobre el pueblo. Pero el tiempo se acababa, y mientras un grito desgarrador resonaba en su mente, una sombra se alzó detrás de ella, dispuesta a revelar los secretos más oscuros de su nuevo hogar. ¿Podría ella enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad, o habría llegado demasiado tarde? El viento aullaba entre las ramas, como si el propio pueblo le mirara y le advirtiera que el tiempo se estaba acabando. Ana se dio la vuelta, sintiendo que un escalofrío la atravesaba. Las sombras parecían danzar a su alrededor, cada una con una historia no contada. Tenía que encontrar a Valeria, pero cada rincón del pueblo pulsaba con una advertencia. Desesperada, se adentró en el bosque cercano, donde la maleza cubría los senderos olvidados. Cada paso parecía hundirla más en un mar de maldad, y sombras serpenteantes se arrastraban tras ella. No puedes volver atrás, susurraban las hojas, mientras unos ojos invisibles la seguían. Mientras avanzaba, un olor a tierra húmeda y descomposición la envolvió. Ana se detuvo en seco. En la penumbra, pudo distinguir un claro iluminado por la luz tenue de la luna. Su corazón se aceleró.
Esta era la ubicación del ritual del que había escuchado a escondidas. Se acercó con cautela, y de repente, un murmullo creciente fue llegando a sus oídos. El sacrificio se acerca, repetían voces. Sin poder contenerse, Ana accedió al claro, horrorizada por lo que encontró. Un círculo de figuras encapuchadas rodeaba un altar rústico. Su corazón se detuvo. En el centro, una silueta, cubierta de ramas y hojas secas, parecía moverse. Ana se acercó un poco más, atrapada entre el miedo y la rabia. Y de repente, una risa familiar emergió de la oscuridad. «Mamá», gritó Valeria. Ana sintió que el mundo se detuvo. Su pequeña estaba ahí, inmóvil pero consciente, con una mirada vacía que helaría la sangre de cualquier corazón. «Valeria», exclamó Ana, intentando avanzar hacia ella, pero un grupo de sombras se interpuso en su camino. «No puedes llevarla», dijeron con voces susurrantes, crueles y serenas. «Ella ha elegido ser parte de nosotros». ¿Elegido? ¿Qué dices?, gritó Ana, sintiéndose extremadamente frágil, como si un abismo se abriera bajo sus pies. Entonces, empezó a recordar las canciones que Valeria había estado cantando cada noche, melodías que sonaban bellas pero tenían una tonalidad inquietante. ¿Acaso esas canciones eran un llamado? En ese instante, el protector del pueblo apareció detrás de ella. Su silueta era un oscuro gigantesco y sus ojos, dos carbones encendidos. «Ya es demasiado tarde para que entiendas», murmuró. «El pueblo teme lo que no comprende, y tú eres lo que temen ahora». Ana sintió que el aire se le cortaba. La luna llena reflejaba en las figuras haciendo que se movieran como sombras retorcidas. Tenía que actuar, y rápido. Necesitaba recuperar a Valeria y salir de ese lugar antes de que la oscuridad los atrapara a ambas. Con cada segundo que pasaba, la sombra de un destino horrible parecía acercarse más. Valeria sostuvo su mano, buscando desesperadamente una chispa de vida en su mirada perdida. Justo en aquel momento, un frío glacial invadió el bosque, llevándose las palabras, llenándolo de un terror palpable. Ana comprendió que no solo luchaba por su hija, sino por su propia vida. Si no podía desenmascarar el horror que se cernía sobre ese pueblo, jamás verían la luz del día. Y mientras el círculo de sombras comenzaba a cerrarse, una voz resonó en su mente: «¿Qué harías por salvar a la única persona que amas en este mundo?». La respuesta era obvia, pero el costo a pagar, inimaginable. La tensión se cortaba como un hilo bajo presión, y Ana sintió que el tiempo se escurrió entre sus dedos. Así, con el bosque ardiendo en misterio y peligro, se dio cuenta de que su única esperanza era enfrentarse a la verdadera esencia del terror que había despertado al regresar. ¿Podría desentrañar la verdad de su infancia antes de que fuera demasiado tarde, o el pueblo ya había reclamado su alma? Ana podía sentir su corazón rugiendo en su pecho, cada latido resonando como un tambor de guerra, marcando el ritmo de su desesperación. Las sombras que la rodeaban no solo eran figuras, parecían cobrar vida, danzando en un lenguaje antiguo que hacía eco en lo más profundo de su ser. A su alrededor, los rostros encapuchados mantenían la mirada fija en Valeria, como si su voluntad hubiera sido succionada por la oscuridad misma. «No se la lleven», gritó, luchando por abrirse paso. Pero las sombras eran firmes, implacables. «Ella es nuestra ahora», dijeron, la voz resonando como un eco distante, un murmullo de secretos que nunca debió escuchar. Ana retrocedió, sintiendo cómo la desesperación se convertía en pánico. Las memorias de su infancia inundaron su mente, como si el bosque las arrastrara hacia la superficie. Recuerdos de historias contadas al caer la noche, de su madre advirtiéndole sobre estos seres que volvían para reclamar lo que era suyo. Necesitaba recordar, encontrar la fuerza que una vez tuvo. Un relámpago iluminó el claro, y en ese instante, vio la verdad reflejada en los ojos vacíos de su hija. «Valeria». La voz de Ana estalló en el aire frío. La niña giró lentamente su cabeza, como si despertara de un profundo sueño. Pero su expresión no era la de la inocencia, había algo más, un conocimiento oculto que la envolvía. «Mamá. Ayúdame», una mezcla de terror y súplica brotó de sus labios, y Ana sintió un destello de luz en medio de la oscuridad.
La conexión entre ellas era inquebrantable, un hilo de amor que desafiaba las fuerzas abominables que las rodeaban. Ana dio un paso al frente, desafiando a las sombras. No te dejaré aquí. No eres una más de ellos. Recuerda las canciones, Valeria. Recuerda nuestra vida. Las figuras encapuchadas comenzaron a titubear, sus miradas vacilando ante la presencia de ese lazo irrompible. Las melodías, murmuró Valeria, casi como si despertara de un trance. Las canciones están llamando. Su voz, antes distante, comenzaba a adquirir matices de lucidez, luchando contra la influencia del ritual. El protector del pueblo se irguió, el aire a su alrededor se tornó denso, como si la misma muerte aguardara. Lo que está destinado no puede ser cambiado, dijo con una voz que parecía surgir del mismo suelo. Ana sintió que la rabia le ardía en las venas. No, yo soy su madre. Estoy aquí para protegerla, gritó, sus palabras resonando en el silencio tenso del claro. La luna parecía temblar, como si la misma naturaleza buscara un equilibrio. En un impulso, comenzó a cantar, capturando la esencia de aquellas melodías inquietantes pero hermosas que Valeria había compartido desde su niñez. Era un canto que atravesaba el tiempo, un himno de amor y resistencia. Las figuras se agitaron, titilando como hojas al viento. Pero no se detuvieron, el frío se intensificó, y Ana sintió que la tierra bajo sus pies vibraba. Tenía que actuar rápido. Valeria, usa tu voz, llévalas contigo, urgió, y en ese momento, la niña cerró los ojos y se dejó llevar por la música, comenzando a cantar junto a su madre. Las sombras se agitaron, llenas de una furia repentina, como si el sonido rompiera un hechizo. No pueden hacer esto, gritaron, sus voces sombrías chocando con la melodía de la esperanza. De repente, el altar en el centro del claro comenzó a resplandecer con un brillo tenue. Ana sintió que había una opción, un camino por el que podrían escapar. Pero el protector del pueblo se abalanzó hacia ellas, una sombra amenazadora en el paisaje lunar. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo? Este es el momento, Ana, elige. Rugió, la voz permeando la penumbra. Ana miró a Valeria, y en sus ojos, brillaba una chispa de vida. Las sombras se acercaban, y con cada nota, luchaban por mantenerla a su lado. Todo su ser retumbaba, el aire se volvía cada vez más pesado, y el claro temblaba con las decisiones que se avecinaban. Ana sabía que la música podría ser su salvación, pero también su condena. Bajo el fulgor de la luna, y con su voz resonante, se despidió de lo que una vez creyó que era su hogar, y en ese último instante de coraje, preguntó, ¿realmente estoy dispuesta a perderlo todo? El eco de su pregunta se perdió en el aire, dejando una atmósfera enrarecida y tensa. La oscuridad apremiaba, y el destino de madre e hija colgaba de un hilo. El tiempo se hallaba al borde de un abismo y solo una decisión podía revertirlo. Mientras las sombras giraban, Ana comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. Ana sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía mientras el protector del pueblo la observaba, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de desdén y desafío. La melodía seguía fluyendo de sus labios, una mezcla de amor y desesperación, y notó que Valeria comenzaba a unirse a ella de nuevo, sus ojos cerrados y el rostro transido por una lucha interna. Las sombras danzaban, indiferentes a la música, como si estaban preparándose para tragarse el último vestigio de luz. Cada nota que Ana emitía parecía elevarse en el aire, luchando contra la presión que la oprimía. No, no cederé, se repetía en su cabeza, su determinación creciendo con cada compás. Valeria, sintiendo la fuerza de su madre, abrió los ojos de par en par. Mamá, ya no puedo más. No sé cómo luchar contra ellos, gritó, su voz quebrándose, resonando con el eco de su atrapada voluntad. Ana pudo ver el miedo en el rostro de su hija, y comprendió que no solo estaban luchando por su supervivencia, sino también por la esencia de Valeria. El guardián del pueblo avanzó, una sombra espesa que parecía absorber la luz a su alrededor. Todo ocurre por una razón, Ana, dijo, su voz rasposa como una piedra. No puedes salvarla. Está destinada a ser parte de esta oscuridad. Y mientras hablaba, las sombras giraban más rápido, sus formas retorciéndose y salpicando la tierra con un aura siniestra. Ana sintió que su corazón latía con más fuerza.
La música que había creado con Valeria era un canto de esperanza, una melodía que rompía con las cadenas del destino que buscaban atraparlas. Valeria, confía en nuestra voz, le gritó, sintiendo como el tiempo se detenía, y entonces, en un golpe de claridad, cada rincón del claro comenzó a resonar con la música de Ana y Valeria. Las sombras se retorcieron, como si la melodía estuviera arrancándolas del suelo mismo, despojándolas de su poder. Cántame, Valeria, le ordenó Ana con fervor. Canta como nunca has cantado antes. La niña, sintiendo el impulso de su madre, reunió toda su fuerza y comenzó a cantar. Su voz, llena de vida y dulzura, se convirtió en un remolino de luz, levantando a su madre en un abrazo sonoro, pero justo cuando el aire se iluminaba con su canto, el protector del pueblo alzó su cabeza, dejando al descubierto su rostro, un caos de sombras y carniceras sonrisas. La oscuridad siempre regresará, Ana. Nunca podrás escapar de ella, rugió con un eco que reverberó en el vasto bosque. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse con una urgencia frenética, intentando desbordar la luz que emanaba de madre e hija. Ana cerró los ojos por un instante, invocando las fuerzas que aún quedaban dentro de ella. Entonces, dejó que sus instintos la guiaran. Si es el sacrificio lo que exigen, entonces lo tendrán, pensó, su corazón contemplando la posibilidad de perderlo todo. El brillo del altar cobró vida, resonando con la melodía. Las sombras comenzaron a desgastarse, desvaneciéndose como el humo, pero la lucha no estaba terminada. ¿Qué estás dispuesta a perder para salvarla?, preguntó una voz en su mente que no le pertenecía. Todo, respondió Ana, con una certeza que reverberó en el aire. Y, sin pensarlo, dejó de cantar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo se detuvo, y por un instante, la luna brilló intensamente, revelando la verdad. El sacrificio no era solo algo físico, sino un intercambio de almas, un pacto oculto en las sombras. Las figuras y el protector del pueblo retrocedieron, aturdidos. Ana y Valeria estaban a merced de estos seres antiguos, y la pregunta que había centrado la lucha brillaba en el aire. Ana comprendió que había hecho su elección, pero no sabía cuán profundo era el abismo que se abría ante ellas. ¿Qué hará ahora, madre?, susurró Valeria, sus ojos reflejando miedo y curiosidad. Ana miró a su hija, y un sentimiento agridulce la invadió. No sé, pero enfrentaremos cualquier cosa juntos. Hasta el final, un intenso viento comenzó a soplar, envolviéndolas, y por un lapso que pareció eterno. Todo se tornó borroso. Las sombras estaban de vuelta, pero esta vez, un nuevo conocimiento brillaba en sus ojos y en sus corazones. La noche apenas empezaba a revelar sus secretos, mientras un susurro escalofriante llenaba el aire, la voz del protector resonó: bienvenidas al final de la primera parte. Ahora empieza el verdadero juego. Ana sintió escalofríos recorrerle la espalda. Se dieron cuenta de que esto era solo la antesala del horror que había de venir. Todo lo que habían conocido estaba a punto de ser despojado de su esencia, y un nuevo nivel de terror los aguardaba. ¿Qué harían ahora? Ana y Valeria se encontraron en el aire helado, el viento golpeteando sus rostros como un recordatorio constante de la nueva realidad que enfrentaban. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, una inquietante calma se asentó en el claro. Para Ana, cada segundo parecía convertirse en una eternidad que la desnudaba de esperanzas. La voz del protector resonaba en su mente, pero había algo nuevo en ella. Un eco sutil de burla mezclado con la promesa de un futuro sombrío. Este es solo el comienzo. Repetía, como si cada palabra pudiese abrir puertas a horrores inimaginables. Valeria, sintiendo el cambio en el ambiente, se acercó más a su madre, sus ojos encendidos por una mezcla de temor y desafío. ¿Qué implicará este nuevo juego?, pensó Ana, el sudor frío deslizándose por su espalda. Sin embargo, no había tiempo para cuestionamientos, pues el suelo bajo sus pies temblaba, como si la tierra misma estuviese viva. Un susurro oscuro bailó a su alrededor, y a cada vuelta que daba la brisa nocturna, Ana podía escuchar palabras ahogadas, lamentos de aquellos que habían caído antes. Esto no es solo un juego, es una trampa, murmuró Valeria, su voz temblando. Ana sabía que su hija estaba en lo correcto. Las sombras pulsaban como seres animados que se alimentaban de la ansiedad, buscando desgastar la voluntad de madre e hija.
Fue entonces cuando un destello rojo surgió en medio de las sombras. La figura del protector emergió, su presencia aún más imponente que antes. ¿Creen que su sacrificio la salvará? El pacto ya está hecho, exclamó, una risa siniestra brotando de sus labios. Al mismo tiempo, las figuras encapuchadas se extendieron hacia ellas, sus movimientos fluidos y amenazantes, como serpientes que se preparan para el ataque. Ana sintió cómo la desesperación intentaba desbordarla, pero apretó los puños. Recordó las melodías que habían cantado juntas, la luz que habían conjurado. No, esto no terminará así, gritó, su voz resonando con una fuerza renovada. Valeria, sintiendo la determinación de su madre, inspiró profundamente y unió su voz a la de Ana, creando una mezcla aún más potente que antes. Las sombras comenzaron a encogerse, sus formas distorsionándose al compás de su canto. Pero el protector sonrió como si no le importara en lo más mínimo. Las promesas son solo palabras vacías. Sus voces pueden resistir, pero la oscuridad siempre reclamará lo que es suyo, declaró, y al hacerlo, el aire se volvió más denso, casi palpable. Ana y Valeria se miraron, y en ese intercambio silencioso comprendieron que no solo estaban luchando por su supervivencia, sino por toda la luz que quedaba en el mundo. Tentadas a rendirse, pero cimentadas en la esperanza, decidieron cambiar su estrategia. En lugar de luchar contra la oscuridad, se entregarían a ella, pero desde un lugar de fuerza y unidad, una figura encapuchada se adelantó, extendiendo su mano como si distribuyera un regalo prohibido. A medida que se acercaba, el rostro se hizo visible, era una mujer con ojos vacíos, que reflejaban terror y desolación. Ana, con un instinto maternal que no podía evitar, sintió compasión. No puedes quedar atrapada aquí. Lucha. Tú todavía puedes salir, le gritó con fervor, pero la sombra solo sonrió, y una risa helada se dispersó en el aire. Tú también lo serás, Ana. Eres parte de esto ahora, dijo con voz susurrante. La atmósfera se tornó más oscura a medida que otras figuras se unieron, creando un círculo a su alrededor, el ecosistema de terror fortaleciéndose. Mamá, ¿qué haremos? Valeria exclamó, incapaz de contener el miedo que amenazaba con desbordarla. Ana respiró hondo, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. No lo sé, pero tenemos que encontrar la manera de cambiar las reglas del juego, respondió. El viento se intensificó, y un nuevo susurro se elevó entre las sombras, la historia aún no ha terminado, y las elecciones que hagan definirán su destino. A medida que las sombras se acercaban, un escalofrío helado les recorrió la espalda. Las decisiones que enfrentarían a partir de ese momento abrirían puertas a lo desconocido. Pero, ¿a qué costo? La pregunta reverberaba en sus mentes mientras el panorama se oscurecía aún más. ¿Qué costo estaremos dispuestas a pagar por nuestra libertad?, murmuró Ana, mientras las sombras comenzaban a cerrarse como un abrazo mortal. El juego apenas había comenzado, y el verdadero terror estaba aún por revelarse. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, danzando como un baile macabro que parecía tomar vida propia. Ana y Valeria sintieron el frío calar en sus huesos, una sensación de desesperanza que se mezclaba con el terror. Ana apretó la mano de su hija con fuerza. No podían rendirse, era momento de actuar. Piensa en la luz, dijo Ana, recordando los momentos felices de su vida, las risas compartidas, las charlas profundas. La imagen de su hogar iluminado, la calidez del amor. Todo lo que querían salvar. Canta de nuevo, Valeria. Juntas, recordemos quiénes somos. Valeria, aunque temblorosa, asintió. La joven respiró hondo y comenzó a entonar una suave melodía que parecía invocar la misma luz que su madre había mencionado. Las notas flotaron en el aire, llenando el claro con una calidez reconfortante. Las sombras, momentáneamente perturbadas, retrocedieron, pero el protector no se inmutó. En su expresión, había una desdicha voraz, como si la oscuridad y el miedo lo alimentaran. Sus voces son ecos vacíos, dijo, y su risa resonó como un trueno. Esto no es un simple juego de luces y sombras, chicas. Ustedes son piezas en un tablero mucho más grande. Ana sintió un escalofrío. ¿Qué quieres de nosotras?, gritó, intentando desafiar su dominación.
Quiero que el miedo se apodere de ustedes. Que lo abracen, respondió con una voz suave como terciopelo, pero cortante como un cuchillo. Ese es su verdadero destino. Cada decisión que tomen, cada acción, todo les acercará más a la oscuridad de la que creen poder escapar. Una bruma negra comenzó a llenar el espacio, un humo denso que dificultaba la respiración. Valeria miró a su madre, los ojos brillantes, llenos de desesperación. Mamá, no puedo, no sé cómo seguir. Su voz era casi un susurro, una súplica silenciosa. Ana, en un acto instintivo, envolvió a Valeria en sus brazos. No estás sola. No importa lo que diga. Su corazón latía con fuerza, la conexión entre ellas era su única arma. Esa unión podía ser su salvación. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, pero la melodía de Valeria seguía desafiando la oscuridad. De repente, en medio de ese caos, una luz tenue pareció surgir de la conexión que tenían. Las figuras encapuchadas, empujadas por un impulso oscuro, parecían retroceder, asustadas. Sin embargo, el protector sonrió, un gesto inquietante que hacía que su sangre se helara. ¿Acaso creen que una simple canción puede romper el pacto? El sacrificio ya se ha hecho. Ustedes darán lo que les pertenece. Con un movimiento de su mano, la bruma oscura se volvió más densa, amenazando consumirlas. Ana sintió un ardor en su pecho, una ráfaga de valentía que recorría su cuerpo. Nosotros decidimos, gritó, mientras levantaba la cabeza, empoderada. Las sombras tal vez acechen, pero el amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Valeria levantó su voz, uniendo su canto con el de su madre, finalmente sintiendo la fuerza de su conexión. Las notas se entrelazaron, cobrando vida, invocando un brillo que se intensificó frente a la oscuridad. Entonces, en un giro inesperado, el protector se detuvo. No. Esto no puede ser. Su rostro se torció en un rictus, como si la luz les diera poder. Las figuras encapuchadas comenzaron a desvanecerse, sus gritos resonando en el aire mientras la melodía se intensificaba, pero justo cuando parecía que el poder de la luz iba a prevalecer, una sombra se alzó detrás del protector, más oscura y aterradora que las demás. Tú sabes que no todo lo que brilla puede salvarte, susurró, la voz un eco de pesadilla. Ana y Valeria se miraron consternadas. Lo que habían desatado era aún más aterrador de lo que habían enfrentado. ¿Qué hemos hecho?, pensó Ana, mientras la nueva figura emergía de la penumbra, rompiendo la ilusión de victoria que habían sentido por un momento. La oscuridad alrededor de ellas creció, volviéndose tangible, y la sombra que se acercaba parecía tener un rostro conocido. No se dan cuenta de que el verdadero juego apenas comienza. Un golpe de terror la atravesó, dejando claro que habían elegido un camino que las llevaría a enfrentamientos mucho más oscuros y aterradores. Y lo que vendría no solo pondría a prueba su amor, sino que también revelaría secretos ocultos en las profundidades de su conexión. ¿Sería esta oscuridad inesperada su perdición, o la clave para desatar fuerzas que jamás imaginaron? La sombra comenzó a tomar forma, confundiéndose con la bruma y el horror que las rodeaba. Ana sintió que su corazón se aceleraba aún más, cada latido resonando como un tambor de guerra. Valeria se aferró a su madre, incapaz de apartar la vista de aquel ser que parecía pulsar de oscuridad. Madre, murmuró Valeria, su voz temblando. ¿Quién es? Ana no pudo responder. Los rasgos del espectro comenzaron a vislumbrarse, eran conocidos, familiares. Una figura femenina, el rostro pálido y hundido en el tiempo, con ojos vacíos que parecían tragarse toda luz. Mamá, inhaló Ana, sintiendo que el aire se le escapaba. Era Clara, su progenitora, quien había desaparecido años atrás bajo circunstancias misteriosas. ¿Eres tú? La sombra sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Hija, has hecho un buen trabajo, pero el juego apenas comienza. ¿Creías que al amar y cantar podrías escapar de la oscuridad? Mira lo que has llamado. Valeria soltó un grito. La figura que había amado al principio ahora era un reflejo distorsionado de su madre. La tristeza en su rostro se convirtió en rabia. No, gritó, mi abuela nunca fue así. Su amor te trajo aquí, replicó la sombra de Clara. El amor es un lazo, y tú lo has tejido en la oscuridad.
Ahora, cada susurro te llevará más cerca del abismo. La negrura a su alrededor cobraba fuerza, como si el miedo se materializara entre sus manos. Luchando por mantener el control, Ana giró hacia Valeria, sus ojos llenos de determinación. Debemos cantar. Aún podemos luchar. Ella no es tu abuela. Es solo un eco de su luz. Pero Valeria parecía paralizada por la visión. ¿Cómo luchar contra alguien que había amado intensamente? No lo sé, mamá, ¿y si tiene razón? No, Valeria. No podemos dejar que la mentira se lleve nuestra esperanza. Recuerda quiénes somos. Ana alzó la voz, invocando la serenidad de recuerdos felices, de abrazos cálidos, de risas compartidas. Sin embargo, la sombra avanzó, cada paso desestabilizando sus resoluciones. Nunca podrás liberarte de este lugar. Tu propio amor te ha conducido a mi abrazo. Ven, sígueme. Juntas, podemos ser más poderosas. La tentación era palpable. Ana sentía la fuerza de la oscuridad pulsando como un latido. Podría rendirse y caer en el abrazo de esa sombra, perderse en su interior y experimentar lo que le prometía. Así como en esos años de búsqueda, de desasosiego tras la desaparición de su madre, tal vez la respuesta siempre había estado allí, en este juego de sombras, pero justo cuando Ana estaba a punto de ceder, una ráfaga de luz brilló de su pecho, como un destello de esperanza. Las melodías de su reciente canto resonaban, y la conexión entre madre e hija flotaba en el aire, como un hilo dorado que desafiaba la oscuridad. Valeria, recuperando el coraje, tomó la mano de Ana. No somos sombras. Canta conmigo ahora, mamá. Con cada nota, nos liberaremos. Las dos comenzaron a entonar su canción una vez más, un grito desesperado contra la desesperanza. Las notas comenzaron a sacar de la bruma a los recuerdos, a Clara, de su esencia verdadera. La figura sombría titubeó, su sonrisa se desvaneció al ver que su poder se desmoronaba. No. No puede ser, chilló la sombra, y a cada nuevo acorde, la verdad de Clara se empezó a revelar, el aire vibraba con el conflicto de luz y oscuridad, y mientras el encantamiento de su canto comenzaba a romper las cadenas, un grito ensordecedor emergió de la figura sombría, un eco de agonía que retumbaba en la noche, pero en el instante en que Ana y Valeria creyeron que la victoria era suya, la bruma oscura se intensificó con furia desesperada, y una risa burlona surgió de lo más profundo. Esto no ha terminado. El suelo tembló, retumbando en un eco de advertencia. Los árboles agitaron sus ramas como si entre ellos se escondieran secretos olvidados, y la luz comenzó a titilar. Estamos lejos de escapar, mis queridas, susurró el protector, surgiendo nuevamente entre la oscuridad. ¿Están listas para el verdadero desafío? Valeria se aferró a su madre, con el miedo reflejado en sus ojos. Una elección crítica se acercaba, y el tiempo se estaba agotando. ¿Lograrían verdaderamente deshacerse de la oscuridad, o serían consumidas por la sombra que una vez intentaron iluminar? La risa densa y retumbante llenó el bosque, una advertencia palpable de que lo peor todavía estaba por venir. Las notas de la canción parecían fluir de las almas de Ana y Valeria, entrelazándose en un remolino de luz que desafiaba la oscuridad. Pero los ecos de la risa burlona del protector retumbaban aún en el aire, como si un tambor marcara el compás de un destino sombrío. Están jugando con fuerzas que no comprenden, se burló, su voz un susurro helado que recorría la piel como una pena antigua, los árboles crujían bajo el peso de la neblina y la tensión convertía el ambiente en una trampa. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuidado, Valeria, dijo, su voz casi un susurro, no debemos perder la fe. Pero a cada palabra, la sombra se acercaba un poco más, casi deslizándose sobre el suelo rugoso como un depredador que sabe que ya tiene a su presa al alcance. ¿Por qué no admiten que están perdidas? Continuó el protector, acercándose, su forma desenfocándose en la bruma. Este bosque está lleno de llantos, de promesas incumplidas y esperanzas marchitas. El amor nunca puede salvarlas. La mujer del pasado, Clara, comenzaba a desvanecerse, cada acorde de ánimo que Ana y Valeria entonaban parecía rasgar la tela de la ilusión que la sombra había tejido a su alrededor. Pero la figura de Clara se debilitaba, convirtiéndose en un susurro en el viento.
Ana luchaba por mantener su mirada fija en la imagen que amaba, que había anhelado. No te vayas, mamá, rogó en un grito apenas audible. Nunca olvidaré lo que eres. Replicó Valeria, su voz subiendo en intensidad incluso mientras las dudas amenazaban con consumirla. La luz que surgía de ellas fluctuaba, parpadeando al compás del miedo y la desesperación, el suelo tembló con un poder ominoso, y el protector, ahora a pocos pasos, extendió su mano hacia ellas. Acepten la oscuridad. Permítense ser libres. Juntas, pueden acceder a un placer que su amor nunca les dará. Ana sintió que algo en su interior crujía. La idea de perder a Valeria la llenó de pánico. Canta. Nunca podemos rendirnos. Gritó, mientras un sudor gélido corría por su frente, su corazón acelerándose aún más. La canción resonaba más fuerte, alcanzando un clímax que podría romper la oscuridad o destruirlas. Mamá. Valeria, con los ojos llenos de determinación, se le unió. No tenemos miedo. Y sus voces se entrelazaron, formando una melodía que resonaba más allá del bosque. Una luz intensa comenzó a expandirse desde sus cuerpos, iluminando cada rincón, eran más que cantos, eran gritos de desafío contra la desesperación, pero, de repente, la figura del protector se destacó con un brillo ominoso. Tienen el poder, pero la pregunta es, ¿qué precio están dispuestas a pagar? Y mientras decía esto, ondas de oscuridad comenzaron a surgir desde la tierra, como serpientes hambrientas buscando devorarlas. Ana sintió el miedo engullirla, pero el amor por su hija forzaba a su corazón a seguir adelante. Ellas eran más que la conexión de sombras, eran luz aún en las horas más oscuras. Pero, ¿hasta dónde llegarían? Cada nota que entonaban parecía un paso en un abismo, podían sentirse cayendo, tanto hacia la libertad como hacia la perdición. Recuerda, Valeria. Gritó Ana, tú eres la razón por la que debo luchar. La resistencia en sus almas chisporroteaba con la insistencia de una tormenta. Las sombras giraron con más violencia, como un huracán de desesperanza. No les guardo rencor. Resonó el protector, pero, como todas las historias, esto también debe tener un final. El suelo abrió una grieta, una oscura vorágine que parecía devorar la esperanza. Valeria, asustada, miró a su madre. Mamá, vamos a caer. Si caemos, caemos juntas. Respondió Ana, con valor chorreando como sangre en el suelo. Pero en ese instante, el canto de Ana se tornó un grito desgarrador, la grieta se expandió, y ante ella surgió una visión aterradora, reflejando sus propios miedos, sus propias sombras. A medida que la negrura se abalanzaba sobre ellas, un pensamiento helado cruzó por la mente de Ana. ¿Qué haría si Clara, la sombra, encontrara su camino hacia Valeria? Y. Así, en medio del caos y el terror, la verdad finalmente se mostró, la sombra ya no era solo su madre. Era algo más antiguo, algo más oscuro, y una risa extraña resonó desde el fondo mientras el abismo comenzó a abrirse completamente. Cuando pienses que el amor te protegerá, recuerda esto nunca es suficiente. La sangre de Ana se congeló. ¿La oscuridad ya las había atrapado? ¿Había algo que quedara por perder? Mientras el horizonte se oscurecía, ambos se aferraron, pero cada vez más la línea entre la luz y la sombra se desdibujaba. La verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Qué harían a continuación cuando la oscuridad revelara el misterio que siempre habían temido? La negrura que se cernía sobre Ana y Valeria era palpable, oscura y densa, como un manto de desesperación, sus corazones latían por un hilo de esperanza. La grieta, en su voracidad insaciable, parecía hablarles, susurrándoles que todo lo que amaban estaba a punto de desvanecerse. Ana apretó la mano de Valeria con fuerza, incapaz de dejar que el miedo la dominara. No estamos solas, murmuró, buscando fuerza en la desesperación. ¿Qué es eso? Preguntó Valeria, su voz un susurro tenso, mientras su mirada se perdía en el abismo. ¿Qué nos quiere llevar? El protector se inclinó, y su risa resonó en las raíces y troncos torcidos a su alrededor. Solo les muestro la verdad, lo que les espera es solo un eco de sus propios miedos y aquí, en la penumbra, hallarán respuestas que jamás deseaban saber. Clara no es más que una sombra de su pasado,
y la oscuridad siempre ha sido su hogar. Ana sintió que las palabras le desbordaban el alma. No. Ella es mi madre, gritó, su voz quebrándose contra la severidad de la afirmación, mientras la figura espectral de Clara se materializaba y ofrecía su mano. En ella, los dos mundos colisionaban, el amor y la desesperación. Vuelvo por ti, dijo Clara, su voz etérea como un canto de sirena. Pero Ana sabía que no era la dulzura que anhelaba. Era una trampa, una invitación a un abismo en el que quizás no podrían regresar. ¿Vas a dejar que esa sombra decida por ti? Interpeló Valeria, mirándola con ojos que brillaban con fuego. No podemos rendirnos. El protector parecía disfrutar de su lucha. La grieta giraba con fuerza, los ecos de sus risas se convertían en un terror ensordecedor, como un coro de susurros malignos. Ana y Valeria se sintieron pequeñas, atrapadas en una pesadilla. Pero, en medio de todo, nació una chispa, una idea descabellada. ¿Y si no peleamos por lo que nos quieren quitar, sino por lo que somos? Ana miró a Valeria, su luz resplandecía incluso en la oscuridad creciente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Valeria, su voz correspondiendo a la inseguridad que ahora ambas enfrentaban. Si el amor no es suficiente, entonces debemos encontrar algo más, respondió Ana, cada palabra desbordando de firmeza. Depender de la sombra nos destruirá. Si la oscuridad realiza su verdad, entonces debemos abrazarla. Pero no como víctimas. Seremos las autoras de nuestro destino. Las sombras retrocedieron un poco, como si la fuerza de su convicción hiciera tambalear su dominio. Ana sintió que el ritmo de su corazón se sincronizaba con la luz que emergía de su interior. Y, en ese instante, el vínculo entre madre e hija se avivó, transformándose en un faro. ¿Qué tal si usamos nuestra vulnerabilidad como nuestra armadura?, propuso Valeria, su voz resonando como un eco de fortaleza. Si estamos juntas, nuestra historia puede ser diferente. El protector, frunciendo el ceño, exclamó, no pueden escapar de lo que son. Pero las sombras que una vez parecieron irrefrenables empezaron a desdibujarse ante la brillantez de su desafío. Las palabras de Ana y Valeria flotaban sobre el aire, el amor es la luz en medio de la oscuridad, pero el protector, en un arranque de rabia, comenzó a avanzar. No me dejaré vencer por dos ilusiones. Extendió su mano hacia la grieta, y ésta se agrietó aún más. Un torrente oscuro se desbordó de la cavidad, enredándose en formas siniestras. Más allá de esta oscuridad, hay respuestas. Gritó Ana, ambas sintiendo que las sombras alrededor giraban a su alrededor. Canta, Valeria. La luz dentro de nosotros no puede ser apagada. Mientras alzaban la voz con fuerza, un temblor sacudió el suelo bajo sus pies. La grieta se volvió tempestuosamente poderosa, haciendo que las ramas crujieran y los vientos azotaran sus cuerpos como si la naturaleza misma se manifestara contra ellas. ¿No se acerquen? Aulló Valeria con miedo, tomando a su madre por los hombros, las sombras se arremolinaban, intentando devorarlas, pero mientras mantenían su unión, una luz dorada empezó a brotar. El protector hizo una mueca mientras la luz intensificaba su presencia, disolviendo lentamente las sombras. No puede ser. Esto no terminará así, la pregunta latente resonaba entre ellas, ¿quién se alzaría al final? El aire vibraba entre la vitalidad y el abismo, y cuando todo parecía acercarse a un desenlace, la grieta, inesperadamente, comenzó a cerrarse. La esencia de lo desconocido turbulenta y miedosa enfrentaba a las dos, pero justo cuando la luz parecía ganar la batalla, una risa helada y burlona volvió a surgir, mucho más cerca. ¿Creen que esto ha terminado? Esto es solo el comienzo. Ana y Valeria se miraron con terror, comprendiendo que su lucha había traído una revelación, pero también una advertencia, la oscuridad siempre iba a buscar su retorno. La tensión creció mientras la voz del protector se fundía en un eco olvidado, subrayando una pregunta inquietante en el aire, ¿están realmente listas para lo que viene después? Porque el amor puede iluminar, pero la verdad puede arrasar. Y así, el bosque restalló en silencio, entre luz y sombra, aguardando el desenlace que solo estaba a un paso de materializarse. Cuando Ana y Valeria sintieron que el abismo comenzaba a cerrarse lentamente, un rayo de esperanza iluminó sus corazones.
La luz que habían invocado con su canto estaba empezando a disipar las sombras, pero la risa burlona del protector aún resonaba en sus mentes, como un eco de advertencia. Esto no terminará aquí, había dicho, y con su voz susurrante, la incertidumbre se apoderaba de ellas. Mamá, aún siento su presencia. Gritó Valeria, con los ojos llenos de miedo y determinación. No podemos dejar que nos atrape. Ana tomó la mano de su hija con fuerza, sintiendo cómo su amor se entrelazaba entre ellas como un lazo indestructible. Recuerda, hija, que juntas somos más que cualquier oscuridad, le aseguró. Las sombras empezaron a desvanecerse lentamente, pero la voz del protector continuaba murmullando, nunca podrán escapar del pacto que han tejido. El miedo y la desesperación siempre encontrarán la manera de regresar. Ana sabía que la batalla aún no había culminado. Con cada acorde que resonaba entre ellas, la melodía cobraba vida, y juntas comenzaron a cantar más fuerte, más fervorosamente. La luz irradiaba de sus voces, cruzando el claro como un fulgor dorado que luchaba por desvanecer el manto de sombras. Las figuras encapuchadas, antes omnipotentes, retrocedían, sus miradas llenas de agitación, como si por primera vez sintieran miedo. Esto es solo un espejismo, bramó el protector, su figura retorciéndose entre la bruma. La oscuridad siempre vuelve. Cada vez que piensen que han ganado, el terror estará esperándolas para un nuevo juego. Ana, apretando los dientes, sintió que lo que necesitaba hacer ahora era convertir el miedo en fuerza. Era hora de enfrentar no solo a las sombras que la cercaban, sino al propio protector. Recuerda las historias, Valeria, dijo Ana con voz firme. Las leyendas hablan de aquellos que han logrado enfrentar el horror saliendo victoriosos al descubrir la verdad oculta. No somos prisioneras de nuestras fábulas. Somos las autoras de nuestra historia. Valeria respiró hondo, sintiendo el poder de su madre fluir a través de ella. Canta. Vamos a demostrarle que su oscuridad no tiene poder sobre nosotros. Exclamó Valeria. Las dos comenzaron a entonar un canto de unidad, un himno de fuerza y amor. En ese momento, la luz estalló a su alrededor, como un amanecer que rompía la noche, extendiéndose hacia cada rincón del claro. Las sombras comenzaron a dispersarse, mientras el protector gritaba lleno de furia. No se atreven a desafiarme así. La oscuridad no se irá tan fácil. Pero, al hacerlo, el resplandor de su canto se convirtió en un hacha, abriendo una senda de luz que dividió las densas sombras que lo rodeaban. Es suficiente. Gritaron juntas, y en un último esfuerzo, levantaron sus manos hacia el cielo. De sus corazones, una explosión de luz emergió, formando un vórtice que absorbió la oscuridad. El protector dio un paso hacia atrás, y su figura comenzó a desmoronarse en una lluvia de sombras, esfumándose como el humo en el aire. Ana y Valeria se sintieron libres, pero la advertencia del protector todavía resonaba en sus oídos. Sabían que habían ganado esta batalla, pero no podía durar para siempre. La luz finalmente iluminó el claro, revelando un camino despejado hacia la salida del bosque. Con el corazón acelerado, madre e hija avanzaron, deseosas de romper con el ciclo de terror que había mantenido atrapada a su familia durante tanto tiempo. No importa lo que venga, siempre hay una salida, murmuró Ana mientras se aferraban a la esperanza. Y siempre estaremos juntas, respondió Valeria, con una chispa de determinación brillando en sus ojos. Con cada paso, el miedo se desvanecía, y la luz del día se hacía más brillante ante ellas. El aire era fresco, lleno de promesas de un nuevo comienzo. Finalmente, al salir del bosque, se dieron la vuelta y vieron cómo las sombras intentaban aferrarse a lo que antes habían sido. Pero ya no les pertenecían. Ellas habían elegido la luz. Nosotros no somos solo víctimas de esta oscuridad. Somos la esperanza que regresa siempre, declaró Ana, con una sonrisa de triunfo en sus labios. Y así, mientras el sol comenzaba a elevarse, un nuevo capítulo de sus vidas se abría ante ellas, lleno de promesas y nuevas melodías por descubrir. Lo que hemos pasado nos ha enseñado que el amor siempre es más fuerte que el miedo, afirmó Valeria, y con esas palabras, madre e hija caminaron hacia el futuro, listas para enfrentar cualquier cosa que el mundo les presentara. El protector, aunque derrotado, juró volver, pero para Ana y Valeria, eso ya no importaba.
La luz siempre vencería sobre la oscuridad. Y esa paz, esa certeza, era lo único que necesitaban. Así, avanzaron unidas, cantando melodías que resonarían en sus corazones, aliviando no solo su pasado, sino también llevando la historia de su valor a quienes vendrían después. La oscuridad podría acechar, pero ahora tenían la fuerza para enfrentarla, juntas, siempre. Siempre juntas. Ahora que has llegado al final de esta intensa historia, no te olvides de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inúndanos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.